Bueno, estamos reflexionando durante todos estos domingos en el libro de Efesios y ya estamos concluyendo Efesios, estamos en el capítulo 5 y quisiera hacer un repaso breve de lo que hemos visto. Dijimos que cuando Pablo está hablando en Efesios capítulo 5, versículo 18, acerca de la llenura del Espíritu Santo, es como si él nos dijera: llénense permanentemente del Espíritu Santo y como consecuencia de esta llenura ustedes experimentarán cambios en su vida. Y fíjense, desde el versículo 21 en adelante, el capítulo 5 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Eso está íntimamente relacionado con lo que Pablo está diciendo anteriormente. El Espíritu Santo te llena, tú tienes vida plena en el Espíritu de Dios, pero como consecuencia de aquello tus relaciones cambian. ¿Y cuáles son las relaciones que cambian? Vimos la semana pasada, cambia la relación entre el esposo y la esposa. Hoy vamos a ver que cambia la relación entre los padres e hijos. El próximo domingo vamos a ver que cambia la relación laboral entre jefes y empleados. Y vamos a ver hoy día cómo es la relación entre padres e hijos ahora en el Señor. La verdad que ustedes, si pudiesen hablar, tienen mucha más experiencia que yo en esto. Y cada vez que uno habla desde acá adelante, verdad que alguien puede decir, pero bueno, es fácil hablar, pero otra cosa es con guitarra, como decimos los chilenos, ¿no? Otra cosa es con guitarra. Así que yo me declaro acá en esta tarde ya, como un inexperto, pero tengo la obligación de enseñar lo que dice la Biblia. Así que igual vamos a edificarnos todos, pero ustedes tienen más experiencia, ustedes tienen la experiencia. Y seguro ustedes pueden dar consejos a los más jóvenes sobre cómo guiar a los hijos o a las hijas. De qué manera ustedes quizás solucionaron un problema determinado. Vamos a contextualizar el texto. En el momento en que Pablo está escribiendo esta carta, la vida era peligrosa para los niños en el mundo greco-romano. En primer lugar, existía la patria potestas romana. ¿En qué consistía esto? El poder del padre. El padre tenía poder absoluto sobre sus hijos, sobre su mujer y sobre sus esclavos. El padre podía vender a su mujer y a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus tierras hasta con cadenas en esa época. El padre podía castigar a los hijos como él quisiera y la ley lo amparaba. Incluso se podía llegar al extremo de que el padre los podía condenar a muerte. Estamos hablando del primer siglo, en el momento en que Pablo está escribiendo esta carta. El hijo, por lo tanto, estaba sometido al poder del padre hasta que este hijo muriera. No importa si era adulto, no importa si ya era una persona con una vida independiente, la verdad que el poder del padre era absoluto, incuestionable. No había nada que impidiera que el padre ejerciera un poder, un dominio y un autoritarismo sobre la vida de sus hijos. También existía la costumbre de abandonar a los bebés, abandonar a las guaguas. Cuando nacía el hijo, en el parto, por ejemplo, allí, cuando ya la mamá daba a luz, se colocaba este bebé a los pies del padre, y si el padre se inclinaba a observarlo o a tocarlo, significaba que gozaba de la aprobación de este padre y este hijo podía vivir en esa familia. Pero si el padre se daba vuelta y no observaba al hijo y le daba la espalda, eso significaba que él negaba reconocerle. Y el niño podía ser tirado, literalmente, botado o asesinado. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, o esta carta circular, tenemos que considerar lo que Pablo está diciendo a la iglesia y lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, les quiero leer una breve carta que en ese tiempo alguien rescató esta carta y Hilario a su mujer Aris, saludos muy cordiales, les dice. También para mis queridos Vero y Apolonario,
sabe que continuamente hasta ahora en Alejandría, dejé mis lentes allá, así que voy a tener que tratar de... No te preocupes si me quedo aquí cuando todos los demás vuelvan. Te pido y te ruego que tengas cuidado del niño y tan pronto como recibamos nuestra paga, te la mandaré. Si tienes suerte y lo que nace es un niño, la mujer estaba embarazada y este esposo que está lejos le dice, si tienes suerte y nace un niño, que viva. Si es niña, tírala. Le dijiste a Afrodisías que me dijera, no te olvides de mí. ¿Cómo me voy a olvidar de ti?, le dice este hombre. Por tanto, te pido que no te preocupes. O sea, lo de el embarazo de la mujer, lo de la llegada de un niño era un paréntesis. ¿Se dieron cuenta de la carta? Bueno, si tienes suerte y te nace un niño, manténle la vida. Y si es niña, bótalo. Bueno, entonces no te preocupes por mí, todo va a estar bien y nos vemos pronto. La vida en el primer siglo. Entonces cuando Pablo está escribiendo, muy bien hermano, gracias por la ayuda. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, consideremos el contexto. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, texto y contexto, texto y contexto. Recuerden siempre el estudio de la Biblia. Texto y contexto. Porque a veces se escucha tanta cosa de la Biblia que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere decir en la Escritura. Por eso hay que tener mucho ojo. Podemos cometer errores muy grandes, errores de interpretación bíblica, si no consideramos el contexto. El contexto cultural, contexto histórico, contexto lingüístico también, que es el significado de las palabras, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces, hermanos, vamos al texto entonces de Efesios, capítulo 6, ahora, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La civilización de esta época era despiadada con los niños enfermos o deformes. Por ejemplo, Séneca escribe, matamos a un toro acorneador, ahorcamos a un perro rabioso, le aplicamos el cuchillo a las reses enfermas para salvar a la manada, y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Séneca, siglo I. Entonces cuando Pablo está diciendo, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque es justo, alguien podría decir, pero Pablo está llamando a los hijos a una obediencia ciega. Como también anteriormente, ¿recuerdan la semana pasada cuando hablamos del sometimiento mutuo entre los esposos? Pareciera que al leer a Pablo, eso es algo tan anacrónico. ¿Cómo la mujer va a obedecer a su marido en todo? Y si claro, nos ponemos los anteojos del siglo XXI, nosotros que somos gente ya moderna o postmoderna, decimos, pero aquí esto es como mucho. Pero veamos el contexto. Siempre Pablo va a colocar como modelo y como la clave de interpretación para nosotros en este caso es como al Señor, o bien obedecer en el Señor. O sea, la clave en el texto siempre va a ser Cristo, el modelo siempre va a ser Jesús. Por lo tanto, si nosotros hoy día queremos aplicar este texto, tenemos que leer con detenimiento y también tenemos que aprender de lo que nuestra cultura o lo que nuestros padres también nos han enseñado y cómo la sociedad ha ido evolucionando en muchas cosas. Por ejemplo, la democracia es un término muy moderno. En esta época no existía el término democracia ni la práctica de la democracia. Y la sociedad romana o griega era una sociedad muy estática. Tú nacías libre, morías libre. Nacías esclavo, morías esclavo. No había esta movilidad social de ascender, de poder tener un pasar un poco distinto. Vivimos hoy día en un tiempo completamente diferente, donde la familia se ha democratizado, donde las relaciones se han horizontalizado,
estandarizado, no hay una jerarquización rígida como existía en esa época. Y también nosotros tenemos que aprender a administrar esta democracia familiar, administrar los logros que hemos tenido también en la humanidad a través de los siglos. Ahora Pablo nos anima acá a ser justos en esta relación entre padres e hijos. Y hay tres maneras de ser injustos con los hijos, dice un escritor. En primer lugar, podemos olvidar que las costumbres y las cosas cambian de una generación a otra. Y seamos justos. La crianza que nosotros recibimos de nuestros padres, seguro, no es la misma que reciben nuestros hijos o tus hijos hoy día. ¿Por qué? Porque las costumbres y las cosas van cambiando. Con esto no queremos decir que antes era mejor o peor y que ahora nosotros lo hacemos mejor o peor. Pero sí tenemos que ser justos y entender de que todo va cambiando, va evolucionando. Por ejemplo, nuestros abuelos decían que, o antiguamente se decía que la letra con sangre entra. ¿Recuerdan ese dicho? Que alguna vez lo han escuchado. O sea, el que no quiere aprender, aprende a golpes. Y los papás no tenían ningún miramiento para golpear a los hijos y darle de correazos. No sé si alguno de ustedes recibieron algún correazo alguna vez, o algo más que un correazo. ¿Cuántos podríamos dar testimonio de aquello? Yo doy testimonio de que sí, en alguna oportunidad. Que mi profesor un día también de religión me tiró aquí las patillas. A mí me ocurrió eso en una escuela pública. Hoy día por ningún motivo un profesor podría hacer aquello. Se arriesga una demanda, incluso se le puede quitar su título o puede ser el fin de su carrera. Y está muy bien, yo creo, porque recuerden que los niños hasta hace poco tiempo, incluso hablar de menores ya es un término anacrónico. Hay un ministerio del Estado o del Gobierno de Chile que se llama Servicio Nacional de Menores. Y alguien me ha dicho, eso es un mal término, porque hablar de menores significa entonces que hay gente que ellos no valen tanto y hay otros que valen demasiado. Entonces se está pensando en cambiar incluso el nombre de ese ministerio. Y la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, señala que los niños son objetos de derecho, son sujetos de derecho, no son objetos, son sujetos. Por lo tanto, que gozan de privilegios y que los estados que firman esa declaración de la Convención de los Derechos del Niño están obligados a respetar esos derechos. Surgen las voces que dicen, pero ¿dónde está la responsabilidad entonces? Bueno, pero también hablemos de responsabilidades que tengan los niños. No podemos comparar nuestras responsabilidades de adultos con las responsabilidades que tengan los niños. Entonces, culturalmente, nosotros hoy día vivimos en una sociedad, en un mundo completamente distinto. Pero, ¿qué nos quiere decir Pablo entonces en este texto? Primero, nos quiere decir que la relación entre padres e hijos tiene que ser una relación basada en Jesucristo, en los valores de Jesús. Los valores de Jesús. Porque las costumbres, las cosas cambian de una generación a otra. Yo les aseguro que cuando nuestros niños hoy día pequeñitos que deambulan de un lugar a otro, sean papás de aquí no sé cuántos años más, espero que muchos años más, seguro ellos van a cuestionar la educación, la enseñanza y la formación que recibieron de ustedes, de nosotros. Y cada generación va a ir cuestionando, cada generación va a ir descubriendo otras cosas. Y se va enriqueciendo la cultura, se va enriqueciendo la vida y vamos avanzando. Pero el valor de la palabra de Dios, los principios eternos de la palabra de Dios están permanentes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Se dice que cuando uno es niño admira a sus padres. Tenemos 5, 7 años, admiramos a nuestros padres como los superhéroes. Tenemos 15 o un poquito más y vemos que nuestros padres no son tan superhéroes, sino que también tienen sus errores y que ya están un poquitito pasados de moda. Cumplimos 20 o 25 y decimos los padres ya están
de verdad, están muy equivocados. Vamos avanzando en la vida, nos casamos, tenemos familia y decimos, en realidad, pareciera que mi padre y mi madre tenían razón. Y cuando envejecemos y ya tenemos líos con los hijos, decimos, en realidad, mi papá y mi mamá lo hicieron bien conmigo. Siempre nosotros vamos a estar cuestionando la autoridad. Siempre. La autoridad de los padres. Pero fíjense que los padres deben, como señala Pablo, los padres también deben estar unidos a Jesús, unidos a Cristo. Decía anteriormente que las costumbres van cambiando, y si aplicamos las costumbres antiguas sin hacer la lectura de lo que está sucediendo hoy día, podemos ser severamente injustos con nuestros niños. Porque alguien podría decir, yo aprendí porque mi padre me daba de correazos, por lo tanto, aprende tú también a correazos. Pero estás siendo injusto con tu hija, injusto con tu hijo, porque quizás contigo fue así. Pero vivimos en otra época. Hay otras formas de disciplinar. Ustedes podrían darnos consejos acá cómo disciplinan a los hijos. Podemos ejercer tal control sobre los hijos que esto incluso podría coartar la libertad de los hijos. Por otro lado, podemos dar tanta libertad que los niños se forman sin control alguno. También podemos olvidar el deber que tenemos de animarlos. Fíjense, acá más adelante dice Pablo, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Lutero decía, retén la vara, usa la vara, retén la vara. Retén la vara, no la uses y vas a echar a perder al niño. Pero ten preparada una manzana al lado de la vara para dársela cuando se porte bien. Lutero también tenemos que entenderlo que es una persona del siglo XVI. Entonces, en otras palabras, dice, no uses la vara y vas a echar a perder a tu hijo. Podríamos decir nosotros hoy día que sin disciplina, porque disciplina no es sinónimo de castigo, ¿verdad? Se puede disciplinar a un niño quitándole quizás algún espacio de internet o de juegos que a él le encanta o a ella le gusta. Disciplina no es lo mismo que castigo. Pero también, dice Lutero, prepara una manzana al lado de la vara para dársela cuando se porte bien. ¿Por qué? Nosotros los seres humanos, no sé si se han percatado de eso, que nosotros los seres humanos siempre nos vamos a estar fijando en lo negativo. No solo en la relación en la familia. Siempre nos estamos fijando en las cosas negativas. Pero pocas veces nos detenemos a celebrar o a reconocer los aciertos de los demás. No sé cuántos de ustedes acá serán jefes, pero los jefes generalmente asumen el rol del control, de decir las cosas que están mal, pero son pocos los jefes que se atreven a reconocer cuando algo se ha hecho bien. Y esto también ocurre en nuestras familias. Los padres, al tener el rol de disciplinar, de guiar, pueden llegar a cometer el error de coartar la libertad con solamente controlando y resaltando las cosas negativas. Pero hay tantas cosas buenas que hacen los niños, que hacemos todos en nuestras casas. Y si nos dedicáramos a valorar o a destacar las cosas positivas, yo les aseguro que cambiaría mucho el ambiente de la familia. Un pintor cuenta la historia que cuando él era niño le gustaba mucho el arte. Y cuenta la historia de cómo él se hizo pintor. Y cuenta que su mamá lo dejó cuidando a su hermana más pequeñita. Y dice que él, mientras su mamá estaba fuera de la casa, agarró pintura, pintó a su hermanita, le pintó la cara, la llenó de pintura, y en la pared comenzó a dibujar a su hermanita. Y llenó la pared de pintura. Cuando llegó la mamá a la casa, ¿qué creen ustedes que sucedió? Pero ¿cómo está sucio el mural? ¿Cómo se ensució la cortina? ¿Qué hiciste con tu hija? Con tu hermana. ¿Sabes lo que hizo la mamá? Llegó, claro, se le pararon las mechas,
Me imagino yo que cuando ustedes se llegaran a su casa y vieran este espectáculo, seguramente que no les vendría nada de bien. Pero la mamá llegó y observó la pintura de su pequeña allí en el muro y le dice a su hijo: pero ella te salió el retrato igual a tu hermana. ¿Sabe lo que hizo la mamá? Le dio un beso en la frente a su hijo. Y él después escribe lo siguiente, dice: el beso de mi madre me hizo pintor. El beso de mi madre me hizo pintor. La familia es la iglesia doméstica, la familia es nuestro campo misionero más próximo. Tú eres misionero todos los días de tu vida allí en tu casa. Eres pastor y eres pastora de tu familia todos los días. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Pero cuando Pablo está diciéndonos en el texto: no provoquen a ira a vuestros hijos, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor, nos está animando para que nosotros aprovechemos cada espacio de la vida que tenemos, en las situaciones en que nos encontremos, para poder fomentar una vida alegre, una vida feliz, una vida donde las personas crezcamos y donde los niños puedan crecer en plenitud de vida espiritual. Tiene que ver esto con el Espíritu Santo. Tiene que ver. Porque el Espíritu Santo, al llenarnos, nos da la capacidad de estar atentos y nos da la capacidad de ver más allá, ver el futuro de los niños, ver el futuro de nuestra familia, ver el futuro nuestro. Quisiera animarles para que, si ustedes ahora mismo quizás están pasando por una experiencia complicada con sus hijos, acérquense a un matrimonio mayor con más experiencia, busquen ayuda. Cuando los niños son adolescentes o preadolescentes, de verdad que la cosa se complica. Busquen ayuda. En la iglesia o en otros lugares van a encontrar personas que les van a poder dar algunos tips y van a decir: mira, haz esto, a mí me resultó esto acá. No hay recetas mágicas, por supuesto. Pero Dios te va a ayudar y te va a bendecir en este desafío. Esta relación, y termino ya, entre padres e hijos se ve fortalecida en la medida en que los miembros de la familia también buscan juntos al Señor. Algunos de nosotros nos formamos en el ambiente familiar, en el ambiente cristiano, aunque tenemos que reconocer que toda familia en cierta medida es disfuncional. Toda familia en cierta medida es disfuncional. No existe la familia perfecta. No existen los padres perfectos ni los hijos perfectos. Porque somos pecadores y nos equivocamos muchas veces. Pero si tú oras junto con tus hijos, si tú a tus hijos les das una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, yo te aseguro que vas a comenzar a marcar la vida de tu hijo y tu hijo va a crecer feliz, dichoso. Hay un mito que dice que los cristianos tenemos que ser los primeros en todo. Yo escuché en alguna oportunidad cuando era niño que los cristianos teníamos que ser los primeros en todo. Imagínense la carga tremenda que reciben los niños que son formados de esa manera. Tú eres cristiano, eres el primero de tu clase. Y lo escuché en varias oportunidades. Y si el niño se acaba el segundo lugar, en una oportunidad escuché a un padre cristiano decir: no te sirve, tiene que ser el primer lugar. Pero ¿qué pasa con nuestros niños que a veces tienen déficit atencional, por ejemplo? ¿Qué pasa con nuestros niños que no pueden estar quietos, no pueden estar tranquilos, sentados, como quizás nosotros en nuestra generación, si estábamos sentados frente al profesor, frente a una pizarra, y ahí escuchando y escuchando? Los niños hoy día reciben información, estímulos de todos lados. Un especialista decía ayer en un programa de televisión que hoy día los niños pueden estar enfocados en muchas cosas a la vez. ¿Se han dado cuenta? Hay niños que están chateando acá, están viendo la película, están leyendo la tarea para el libro para el lunes y están a la vez atentos a lo que la mamá le está diciendo. Y ahí estamos los adultos peleando con los niños. Pero pon atención. ¿Qué queremos nosotros?
que esté sentado únicamente enfocado en el texto. Claro, nosotros fuimos formados de esa manera. ¿Hicieron caligrafía ustedes alguna vez? Nos llenaron de caligrafía nuestros profesores, ¿verdad? Hasta en la universidad yo hice caligrafía. Y cuadernos y cuadernos, caligrafía y caligrafía. O sea, eso tengo un poquito, una letra más o menos. Pero hay una teoría que dice que en el futuro quizás eso no va a servir absolutamente de nada. Porque todo va a ser digital. Vivimos en la era digital. Y nosotros tenemos que entender que nuestros niños hoy día están siendo formados en un mundo completamente distinto al nuestro. Y para los profesores, no sé quiénes son profesores o profesoras acá, es un desafío tremendo estar allí 45 minutos o 90 minutos frente a un curso y los niños están allí, cada uno en su propia sintonía y el profesor o profesora tratando de hablar. Tenemos que darnos por vencidos a veces y mejor este aparatito que lo usamos todos, vamos a tener que aprender a utilizarlo también en la educación, en las escuelas. En lugar de coartar el uso, yo creo que vamos a tener que decir a los niños, a ver, calculemos, saquen sus celulares, calculemos. La clase va a ser hoy día vía WhatsApp. A ver, niños, enciendan sus celulares. ¿Acaso también no nos ocurre lo mismo nosotros en la iglesia? Antiguamente todos veníamos con Biblias a la iglesia. Todos traíamos Biblias, Biblias grandes, Biblias chicas, todos. Pero yo les aseguro que acá, algunos de ustedes tienen sus Biblias en este aparato, ¿no es cierto? Nos facilita la vida. Y alguien podría decir, esta cosa es del demonio, afuera esto. Pero mejor bauticemos este aparato, convirtámoslo. Y nosotros como buenos bautistas, bauticemos este aparato y usémoslo para la gloria de Dios. Como hemos bautizado la batería, el teclado, porque hace 50, 40 años atrás en las iglesias se usaba únicamente el piano, que era el instrumento sagrado. Sagrado. No. Guitarras, olvídense. Me contaba una persona mayor de esa época que una vez disciplinaron a unos jóvenes en una iglesia bautista por tocar guitarra, porque era un instrumento mundano. ¿Y saben dónde se tocaba? Y nosotros vamos interpretando cosas muy raras, ¿no es cierto? Mitos. ¿Y el piano, saben dónde se usaba antiguamente? En los lugares de baile, ¿verdad? En los clubes nocturnos. Pero para los cristianos era el instrumento sagrado. No sé, mitos que surgen de repente, mitos dentro de las iglesias. Termino, hermano. Sé que tienes el gran desafío de ser papá, de ser mamá, de guiar a tus hijos. Y sé que a veces esto es un desafío más grande. Pero Dios te puso allí, eres misionero, eres misionera, conectándonos con lo que dijo nuestro hermano acá. Si formamos esta generación en el temor del Señor, las cosas van a cambiar, la cultura va a cambiar, pero los valores quedan. Los valores quedan. Y lo más importante es el amor de los padres. Si los hijos ven a sus padres que se aman, si los ven a ustedes tomados de la mano, si los ven abrazados, si los ven paseando juntos, si ven a los papás que son cariñosos, los niños van a repetir en su vida de adultos lo mismo que ven a ustedes. Los niños copian lo que ven. Unamos las palabras con las acciones. Y los niños están mucho más atentos a nuestras acciones que a nuestras palabras. Hijos, nosotros que ya somos adultos, muchos de nuestros padres quizás son adultos mayores. Dice también el texto, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No olvidemos a nuestros viejos que quizás ya están en sus últimos días. Tenemos el gran desafío ahora de nosotros ayudarles, de nosotros apoyarles en diversas formas. Incluso hay hijos que sostienen económicamente o ayudan a sus padres económicamente para que vivan mejor su vejez. También el Señor nos anima a través de su palabra a ser justos con nuestros viejos que dieron todo por nosotros.
Y si no tenemos dinero para compartir, si no tenemos recursos para compartir con ellos, tenemos el celular para llamar, o tenemos tantas instancias para estar conectados con nuestros adultos mayores. Eso tiene que ver también con la espiritualidad, tiene que ver también con el Espíritu Santo, tiene que ver cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para ir concluyendo, y podemos después terminar con una canción, si tienen ustedes una canción, chiquillos, después de la oración, cantamos y nos vamos a nuestras casas. Que Dios nos ayude, nos fortalezca, a los papás, a las mamás, y que sus hijos crezcan sanos, saludables, que crezcan como Jesús, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el tiempo en que reflexionamos juntos, donde queremos buscar tu dirección, queremos buscar tu ayuda, queremos saber qué quieres tú de nosotros y de esta generación. Vivimos en un tiempo muy distinto a la época en que nosotros nos formamos, en la época en que nuestros padres nos guiaron. Da sabiduría a los padres, a las mamás acá presentes, para que puedan guiar a sus familias, conducirlos en tu amor. Gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.